Bienvenidos a Con los de Casa, un espacio del Universal, de esta casa editorial, para debatir con datos duros y argumentos. Como todas las semanas, me acompañan en esta mesa, en este espacio, Maite Azuela. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Mucho gusto de verlos, David. Gracias. Valeria Moy. Hola, Valeria. Hola, encantada. Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. Gracias a todos. Durante algunas otras semanas en este espacio hemos analizado, conversado sobre el caso de Félix Salgado Macedonio. Pero esta semana llegó al clímax porque en el transcurso del análisis de su expediente en el Tribunal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral, Félix Salgado lanzó serias amenazas a los consejeros electorales. Escuchemos. Rasquen y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar, Tenemos el respaldo del pueblo. ¿Es correcto? Somos mayoría. Para nosotros el INE ha muerto, pero puede ser que resucite, puede ser que se reivindique el INE, pero si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los 7, los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí? Cabroncito, ¿eh? No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto. Entonces, que ni crea, que ni piense que es una candidatura, es una lucha del pueblo de Guerrero, lucha insurgente. Las amenazas, la respuesta del presidente esta mañana de que es un atentado contra la democracia, el balón volvió a caer en la cancha del Tribunal Electoral. ¿Quién quiere comenzar? Valeria, Maite. Pues a mí me gustaría reaccionar ante dos cosas, a este discurso de Félix Salgado Macedonio y al de hoy por la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creo que a mí me gustaría tener la llave del armario de las varas con las que mide Andrés Manuel López Obrador tanto la democracia como la corrupción, porque creo que tiene diferentes varas dependiendo de quién lo favorece o quién no necesariamente responde a sus intereses. Y es el caso de esta, pues ya no candidatura temporalmente de Félix Salgado Macedonio. Nada más por decir algo, el templete que montó fuera del IFE y todo lo que traía para, pues ahora sí que para hacer un performance con una tumba, las declaraciones que da y la gente que lo acompañan tienen un costo. Ese es un costo de precampaña. Y creo que lo interesante es, pues, justamente decir que cuando el INE le negó la candidatura, se la negó porque él no quiso hacer públicos los gastos y es importantísimo. Él está diciendo, no le va a llegar el dinero a los niños, Guerrero requiere recursos para los pobres. Pues resulta que lo que tiene que hacer él es transparentar esos recursos que utilizó en precampaña, porque tenemos que saber de dónde vienen, ¿no? Para eso existe la fiscalización. Y creo que el primer interesado tendría que ser él y después el presidente en saber que esos recursos no tienen orígenes ilícitos, es decir, no vienen del crimen organizado o de ciertos grupos de interés, y saber los montos y después saber su destino. Porque es muy fácil hablar sobre recursos y pobres cuando tú estás opacando esa información. Entonces creo que ese mismo evento nos delata a alguien que está gastando recursos, ya sean públicos y privados, pero que no los está presentando abiertamente ante la sociedad. Y por otro lado, un presidente que dice que la decisión del INE es un atentado contra la democracia, cuando tiene al candidato de su partido atentando contra la democracia y amenazando pues, a consejeros electorales. Con esto empezaría. Valeria, no habíamos visto este tipo de amenazas a las instituciones encargadas de, en este caso a la institución encargada del proceso electoral de la organización. Pues mira, quizás no las habríamos visto, David, pero creo que es la primera de muchas que vendrán, porque esto está, lo que se mostró en el video, estas amenazas de Salgado Macedonio al árbitro electoral, me parece que las hace con conocimiento de que va a estar respaldado, pues
por la figura quizás más importante del país, que es el presidente de la República. El presidente de la República ha arremetido ya en contra del Instituto Nacional Electoral una y otra vez. El presidente lo dice, Salgado lo replica y sus huestes, sus hordas de gente lo replican a lo largo del día en sus diferentes medios, en sus diferentes espacios mediáticos donde pueden tener cierta injerencia, como lo vemos todo el tiempo en las redes sociales. Yo creo que esto es parte de un juego antidemocrático. Nos lo mostraba Timothy Snyder en este libro de On Tyranny. Uno de los capítulos hace referencia a cómo todos los presidentes o los líderes, para no hablar de presidentes, los líderes autoritarios llegan al poder, o en su gran mayoría llegan al poder, mediante estas instituciones que democráticamente les dan la mayoría del voto porque así los elige la población, porque así los elige la gente. Y lo primero que hacen, o entre lo primero que hacen, es destruir esas instituciones o destruir esos organismos por los cuales ellos mismos llegaron al poder, porque tienen mucha claridad de que así como ellos llegaron al poder, pues otro también podría llegar al poder y quitarlos de ahí. Yo creo que eso es calcado del libro de texto lo que estamos viendo. O sea, nos lo anticipaban, lo hemos visto, este libro de Timothy Snyder lo deja clarísimo, y lo que hace Salgado Macedonio es de alguna manera replicar o reproducir esto que el presidente ha estado diciendo continuamente. Claro, lo hace en el tono de Salgado Macedonio, que es un tipo violento, es un tipo agresivo, es un tipo más allá de las acusaciones de violación, o sea, ya sabemos quién es él, ¿no? Entonces, quizás es la primera de las amenazas que veremos. No me parece, desafortunadamente, que vaya a ser la última, y me parece, David, sinceramente, que estamos entrando ya en una línea muy preocupante, ¿no? Muy, muy preocupante, porque si se desprestigia desde antes de las elecciones al árbitro electoral, esto no augura nada bueno, y se va a deteriorar el ambiente democrático que tiene el país, que ya de por sí era bastante endeble. Hay que poner en contexto lo que ocurrió. Este video se grabó, o este evento más bien dicho, un día antes de que sesionara el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y determinara por segunda ocasión cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Pero como dice Valeria, estamos entrando en terrenos muy peligrosos, Juan Pablo. Sí, el lenguaje de Félix Salgado Macedonio es inadmisible. 7, si conté bien ayer, en la sesión de ayer, 7 de 11 consejeros, independientemente de su voto, manifestaron un repudio absoluto a las amenazas de este señor, ¿no? Si pudiésemos extraer algo positivo de lo que sucedió con este personaje en las últimas horas, es que se exhibió. Se exhibió nítidamente, ¿no? Con un lenguaje procaz, amenazante, como si fuera un extorsionador, un secuestrador. Yo creo que después de esto queda claro, si alguien tenía dudas, de qué tipo de personaje es este cuate. Por lo tanto, como dice Valeria, pues es inadmisible defender a este personaje, y es increíble que lo defiendan desde Palacio Nacional. Eso en el ámbito político, y de Morena ni hablemos, ¿no? Es una vergüenza que el presidente de Morena estaba ahí convalidando cada una de las palabras de las amenazas que vertía este hombre, ¿no? Vale la pena recordar que el INE fiscalizó a 6,494 aspirantes. Y de esos aspirantes, pues muchísimos, la gran mayoría también, de Morena, aprobaron ser candidatos porque presentaron sus gastos de precampaña. Entonces, lo que hizo Félix Salgado Macedonio fue un reto desde el principio a la autoridad, una provocación. Yo no estuve en precampaña cuando claramente estaba en precampaña. No importa si se gastó 19,000 o 2 millones de pesos. El asunto es que estuvo en precampaña, tuvo gastos, no sabemos cuántos, y sin importarle, él dijo, pues yo no presento mis gastos de campaña. Entonces, me parece que el INE hace bien en quitarle la candidatura, porque ni siquiera mostró
la menor intención, como hubiera sido, como fue el caso del candidato, ahí no estoy de acuerdo, del candidato de Morena en Michoacán, que por lo menos sí presentó sus gastos de campaña, aunque fueron extemporáneos. Entonces, este cuate es inadmisible, su lenguaje es inadmisible, y ahora vamos a ver hacia adelante qué hace el tribunal con esto. Va a ser muy interesante ver qué demonios hace el tribunal con esto, porque ya no se lo puede regresar al INE. Va a tener que tomar una decisión definitiva el tribunal, y vamos a ver cómo lo personaliza el tribunal en las próximas horas. Creo que eso va a ser lo más interesante. Héctor de Mauleón, nos recuerda Valeria Amoy que la narrativa de ataques al Instituto Nacional Electoral se ha venido construyendo desde hace varios meses desde Palacio Nacional. Y esto también le ha permitido al presidente López Obrador en estos días, pues mantenerse, digamos, en el terreno de la campaña, porque el acuerdo que se firmó para que no se metiera él ni los gobernadores a la contienda electoral, pues simplemente no se cumple, porque el presidente está todos los días hablando de cuestiones electorales. Hoy mismo lo dijo, que esto es un atentado contra la democracia. Héctor. Sí, quisiera precisar un poco lo que se ha dicho, en el sentido de que no perdamos de vista lo que acaba de ocurrir en términos del discurso de Félix Salgado Macedonio. Rascarle los huevos al toro. Vamos a hallarlos a los 7, vamos a ir a sus casas por ellos, cabroncito. Oye, esto parece una narcomanta del Mencho, esto no parece el mensaje de un político, estos son los términos, el lenguaje que ha acompañado la violencia de México desde hace décadas, son exactamente los mismos términos. Ya llegamos, los vamos a buscar. Aquí ya no dicen Jalisco es puro cártel Jalisco, aquí dicen somos mayoría. De verdad, es una cosa absolutamente inédita por los términos. En segundo lugar, subrayar también lo que comentaba Juan Pablo Becerra Costa. El presidente de Morena a un lado, aplaudiendo este discurso, es verdaderamente inadmisible, inédito, peligrosísimo, abre las puertas de cualquier cosa, sobre todo porque no ha habido una condena del partido en el poder, porque es un ataque que viene del partido en el poder. Solamente alguna voz se alzó ahí para repudiar este narcomensaje, por llamarlo de alguna manera, de una violencia de verdad indecible. Ahora, puede ser que esto le venga, que el presidente que ha pedido que ahora el tribunal se convierta en una encuestadora, que el tribunal, en lugar de fallar a partir de argumentos jurídicos, se ponga a hacer llamadas desde un call center para ver qué quiere la gente de Guerrero y de Michoacán, es completamente ridículo. Pero mi sospecha es que forma parte de un plan. Ahora sí que esto sí le viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque lo que hace es embestir al INE de una manera que viene siendo el corolario de lo que hemos visto desde hace muchos meses. Ahí sí le suelta al toro, al INE, con el argumento de que el INE está muerto, con el argumento de que los del INE son cómplices de los corruptos, con el argumento de que el INE está de espaldas al pueblo. Ahí sí le sirve al presidente, le sirve muchísimo este discurso. Mi pregunta es, yo no sé si realmente va a poder administrar a Félix Salgado y a todo lo que está atrás de Félix Salgado, porque los grupos radicales de Guerrero, los más radicales de Guerrero, son los que están aglutinados alrededor de Félix Salgado Macedonio. Entonces, si él cree que, bueno, esto le ayuda de alguna manera a dinamitar al INE, y luego vemos un circo, que, bueno, luego pasan dos cosas: o Félix Salgado se queda sin candidatura, o vemos la operación Juanito, que precisamente perfeccionó quien es hoy presidente de la República. Ya por ahí se mencionó que se está pensando elegir a una de las hijas de Félix Salgado Macedonio para que agarre la candidatura, para que tome posesión y a los 2 meses, cuando se cumpla el tiempo necesario, decline, renuncia a la candidatura para que la pueda tomar Salgado. Entonces, si eso se presenta, pues es terrible, porque estamos a mitad del sexenio viviendo ya lo que comentaba Valeria, uno de los capítulos sobre la tiranía. Para volver a ese libro de Snyder, yo solamente diría esto. Uno de los capítulos de ese mismo libro que advierte que los tiranos
llegan mediante la democracia y lo primero que hacen es dinamitar la democracia, uno de los capítulos advierte lo que puede hacer la gente cuando se encuentra en situaciones como esta, y es no tolerar la violencia, no pasar por alto la violencia, no cerrar los ojos ante la violencia, porque una de las condiciones que han permitido la tiranía es, después del ascenso democrático, el ejercicio de la violencia verbal y, llegado el caso, de la violencia física. Estamos ante los atisbos de un acto de violencia verbal inédito. Y yo creo que eso es algo en lo que quienes callen, simplemente, simple y sencillamente, se van a volver cómplices de esto y de lo que pase a continuación. Maite, me parece que el caso no le viene bien al presidente, no le viene bien al partido en el poder, porque de alguna manera los hace ver violentos. Es decir, volvemos a las imágenes de 2006, aquella contienda donde se quería hacer ver al presidente, al hoy presidente, en aquel entonces candidato, como un peligro para México, como una persona intolerante, como un movimiento violento. Me parece que en esa parte no le viene bien ni al presidente ni a Morena. Así es, David. Hace un par de meses, cuando esto empezaba, escribí una columna para nuestro periódico que se llamaba Morena a imagen y semejanza de Salgado Macedonio. Y creo que hoy, si vemos a un Salgado Macedonio lépero, violento, macho, y bueno, pues un total irrespetuoso de las instituciones, que si él respetara probablemente hubiera llegado a obtener la gobernatura entregando gastos de campaña. O sea, eran cosas muy sencillas. No solo debilita su propia figura, sino, como bien dices, debilita al partido. Yo me imagino qué pensarán los otros candidatos que citaba Juan Pablo, que muy, pues ahora sí que profesionales, presentaron sus gastos de campaña cuando sale Félix Salgado Macedonio y, envuelto en una capa de impunidad que le pone el propio presidente, exige ser candidato sin cumplir lo que el resto de sus compañeros de su propio partido sí cumplieron. Entonces creo que pues al interior sí debe de generar incomodidad, es decir, oye, yo aquí estoy entregando, yo aquí estoy respondiendo, y a este señor lo vienes a defender sin que tenga los mismos requisitos palomeados. Y por otro lado, creo que, bueno, pues desafortunadamente no pensé en que también era imagen y semejanza del propio Andrés Manuel López Obrador. Yo lo había acotado a Morena, pero ahora vemos a un presidente que lleva el discurso hasta el extremo, que en lugar de lamentar inmediatamente las amenazas de Félix Salgado contra funcionarios públicos autónomos, salga a defenderlo, y no solo eso, salga a atacar también él al órgano electoral, pues ya te está hablando de lazos muy estrechos, y creo que pues Héctor le da en la clave. Aquí quizá está aspirando a contener a los grupos a los que representa Félix Salgado Macedonio, y quizá les tenga cierto temor a esos grupos y crea que contenerlo como candidato puede tener, pues ahora sí que el sartén por el mango. Desafortunadamente, estos grupos no responden necesariamente a intereses políticos y se mueven más por intereses económicos. Entonces, el simple hecho de que la precampaña haya quedado opaca lastima a todos, y yo creo que incluso ya deben de estar calculando que ellos mismos, por eso pensando en una mujer, en una hija, como candidata sustituta temporal para disimular. Y yo sí no dejaría pasar la idea de que, pues el segundo lugar, y ya lo habíamos dicho en algún programa, en segundo lugar viene el PRI con Manuel Añorbe, y este candidato es un aliado de Salgado Macedonio. Entonces, bueno, pues de no quedar uno, queda el otro, y desafortunadamente los mismos grupos de conflicto que tienen a Guerrero en la pobreza y que tienen a Guerrero sumido en la violencia son a los que ambos representan. Solamente para dejar el dato, hace unos momentos en la Junta Editorial nos comentaron que una de las hijas estaba justamente descartando esta posibilidad que ya vivimos en el pasado, lo vimos en ese entonces en la delegación Iztapalapa. Pero bueno, dejamos los dos elementos ahí para que usted que nos ve analice y vamos viendo hacia adelante si esto es lo que ocurre. Por otro lado, a mí me parece, Valeria, que este ataque tan directo al Instituto Nacional Electoral le dio algo de oxígeno político al propio órgano electoral, porque era ahora sí que golpe tras golpe tras golpe, y esto lo saca a la luz como, digamos, como una parte víctima en la escena. A ver, yo creo que lo que hace es poner en la discusión la situación, poner en la discusión cómo se le está atacando al INE.
no me parece que ya podamos cantar victoria. Me parece que lo que sucedió ayer es una muestra inicial de defensa de la autonomía del instituto, pero creo que todavía faltan muchas cosas. O sea, está la batalla por la sobrerepresentación que se postergó. Yo creo que ese es otro tema que va a ser muy importante. Y de verdad creo que es solo una. O sea, estamos empezando. Yo creo que van a ser unas campañas muy álgidas y creo que va a ser una elección bastante complicada. Y cuando se den resultados que favorezcan a Morena, entonces tratarán de aplaudirle al árbitro, y cuando haya cualquier resultado que no le favorezca, pero cualquier resultado, estamos pensando que o sea, hay que considerar que esta elección, si contamos cabildos, regidores y demás, son más de 21,000 puestos de elección popular. O sea, sí, la magnitud es gigantesca. O sea, sí estamos hablando de una elección muy, muy grande, y por supuesto que habrá resultados que no le convengan a Morena, como habrá resultados que no le convengan a ningún partido, o sea, a cualquiera de los partidos. A mí me parece lamentable que estemos viendo desde la figura presidencial una descalificación continua, prácticamente diaria, de este instituto, porque el juego ya empezó. Yo no estoy diciendo que el INE sea perfecto, no lo es, ninguna institución lo es, probablemente haya cosas que arreglar, seguramente, pero este juego en este momento ya empezó. No puedes cambiar las reglas cuando el juego ya está empezado. Y sí me parece que es una muestra de autoritarismo brutal. Qué bueno que mencionaba Maite y Juan Pablo el caso o la participación de Mario Delgado. Me parece verdaderamente reprobable, porque ver a Félix Salgado Macedonio, va a sonar un poco cínico lo que voy a decir, pero no me sorprende. O sea, ya sabemos quién es él, ¿no? O sea, una persona que está acusada de violación en múltiples ocasiones, que está acusado de tantas otras cosas, que ha querido ser candidato y que no lo ha logrado, y que, o sea, al final del día no nos sorprende, él es quien es él. Pero ver a Mario Delgado, que tiene una hija, que esté respaldando todo este cochinero que acompaña la candidatura o la no candidatura de Salgado Macedonio, sí me parece que es pues bastante lamentable, bastante triste y bastante frustrante, en el sentido de esta es la política del país. O sea, no nos merecemos los mexicanos algo un poquito mejor. Sí, verdaderamente me parece pues triste. ¿Qué te puedo yo decir, David? Es que además, como tú dices, el aparato está volcado sobre este volcado caso por completo. como si en ello fuera la elección del 2021. Vemos al presidente, vemos a su partido, vemos a los coordinadores parlamentarios descalificando al árbitro electoral. ¿Cómo la ves, Juan Pablo? Sí, el lenguaje, mira, para volver a lo jurídico, por supuesto que si al día siguiente que el INE determina otra vez que hay que quitarle la candidatura a Félix Salgado y el presidente sale a decir que es un atentado a la democracia, pues está mandando un mensaje otra vez de que hay que descalificar al árbitro electoral. Pero el árbitro electoral, para su desgracia, pues ya salió fortalecido porque resistió el embate. El Tribunal Electoral pues hará lo que considere pertinente, ya lo podremos discutir en las próximas horas, la próxima semana, pero yo no quiero dejar pasar otra vez las mentiras y que olvidemos lo jurídico, lo legal. ¿Saben ustedes de dónde vienen las reformas estas que están criticando? Es decir, las reglas del juego que aplicó el INE, vienen de López Obrador y de su movimiento. En 2012, nada más para recordarlo rápido, en 2012 demandaron la anulación de los comicios presidenciales, precisamente alegando que Enrique Peña Nieto había hecho trampa, que había gastado de más. Y fue en 2014, gracias a las demandas de ese movimiento, de López Obrador y de la sociedad civil, o de buena parte de la sociedad civil, que se le dio al INE una serie de mecanismos legales e instrumentos para ser un fiscalizador muy severo, sí, cierto, muy severo. Y es increíble que ahora, eso que en algún momento aplaudieron, como en el caso de negarle el registro al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, ahora lo critiquen, lo fustiguen y amenacen la democracia, porque no hay que olvidar, aunque ya lo conozcamos, lo que dijo Félix Salgado Macedonio. Dijo, si no voy yo, no va a haber elección en Guerrero. Eso es una amenaza terrible. ¿Qué significa eso?
que entonces va a boicotear los comicios, que va a impedir o que va a dejar que sus grupos radicales, como decía Héctor de Mauleón, impidan el voto, o que algunos de sus fans más locos, porque no hay otra palabra que decirles, empiecen a buscar y amedrentar a candidatos o que vayan a agredir a la autoridad electoral. Entonces es gravísimo todo lo que está pasando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, y yo lo que esperaría francamente es que el tribunal le quite la candidatura a este señor y ya luego si ponen a su hija y su hija la nombra secretario de gobierno y lo nombra y luego renuncia a ella y se queda él de gobernador, pues esa es ya otra historia bochornosa. Pero finalmente lo importante es que el tribunal le dé la razón al INE, como ya se la dio la semana pasada, porque dijo que el INE había cumplido con su trabajo de fiscalización y que lo había hecho bien. Quisiera agregar algo en relación a lo que dijo Juan Pablo. Usó la palabra insurgencia. Usó la palabra insurgencia en su discurso. Es una persona que está acusada de delitos sexuales y que ahora, al pronunciar esas palabras, cometió otro delito que está tipificado en el Código Penal. Es un candidato que no se queda solamente en la violencia política, que ha incurrido en delitos. Es un candidato impracticable, hay que decirlo. No se puede perder de vista con los discursos de no, pues lo que yo quería decir es que la gente tiene que saber dónde viven sus gobernantes. Todos, como le dijo a Azucena Uresti, ¿no? Todos saben dónde vive el presidente, ¿por qué no van a saber dónde vive Córdoba? Como si Félix Salgado Macedonio viviera en una casita de lámina. ¿Ustedes creen que Félix Salgado Macedonio vive en una casita de lámina y que la lluvia se filtra sobre su cuerpo en las noches de lluvia guerrerense? Por favor, de verdad es imposible, es que no se puede pasar por alto. Ahora, también quisiera subrayar algo, Valeria. Es probable que no se haya ganado más que una batalla, pero esa batalla es fundamental en el contexto en el que nos encontramos, en donde han avasallado a todos los organismos autónomos de manera demoledora. Es la primera vez que yo recuerdo, no sé si por ahí habrá algún pequeño caso más, en donde alguien como Ciro Murayama ayer da la cara para decir, estos son los puntos legales en los que nos basamos para tomar esta determinación. Y el señor puede decir misa, puede decir que viene por nosotros, el presidente puede decir lo que guste, pero la ley es la ley. Lo que creo que fortalece al INE en términos internacionales también, y creo que a la larga todo esto va debilitando la figura de un presidente que usa la ley a modo, que la ley cuando le conviene vale, y cuando lo que no le conviene, entonces usa el falso argumento de que lo que importa es la justicia, lo que sea justo, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos en ese contexto, pero yo sí quisiera decir que el silencio va a costar. Si guardamos silencio, eso va a costar y va a costar muy caro. Lo que importa son las encuestas, Maite. A eso quiero ir, mira, me lees la mente, David. Pero me llama la atención que alguien que ha descalificado tanto las encuestas como el propio Andrés Manuel López Obrador ahora sugiera que esa sea la ruta de resolución de un conflicto que claramente está apuntando hacia un delito electoral, no hacia una preferencia de voto. Pero yo creo que él cree que las encuestas son como las que hace Morena al interior de su partido y que Félix Salgado entonces va a salir como un toro triunfante, ¿no? No ha revisado. Yo tengo una aquí, voy a recurrir a un diario internacional, a El País, que el 27 de febrero preguntó a la ciudadanía, mexicanos y a mexicanos, si estaban de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador defendiera a Félix Salgado Macedonio. El 74% de los encuestados reprobó que Andrés Manuel López Obrador lo defienda. Entonces, pues no sé qué tipo de encuestas crea que a las que hay que recurrir, pero ni siquiera tiene el pulso político del general de la ciudadanía, cree que todo se reduce al universo de Morena y la manipulación que se tiene de sus encuestas internas, y creo que sí, pues desconoce un proceso que requiere, y aquí el llamado es a los magistrados del Tribunal Electoral, en donde pues ojalá sean consistentes, porque hoy también en la mañanera el presidente pues confunde a la población y dice que la sentencia no sugiere que se requiriera de una sanción tan alta. Yo creo que el tribunal asumió que como se había faltado, se tenía que tener una sanción como la que se tiene con la pérdida de la candidatura, y ojalá así como el INE lo ratificó,
lo ratifique el tribunal. Y creo que es importante que pues, nos comuniquemos con los magistrados, a quienes nos interese esto en las redes, estemos realmente haciendo un llamado para que el tribunal no se deje presionar por el Ejecutivo y demuestre su autonomía. Sobre el tribunal, Valeria, es un tribunal que ha tenido resoluciones que favorecen al gobierno del presidente López Obrador y de su partido. Y además tenemos un presidente del tribunal que ya se expresó, ya se manifestó sobre el tema en un video que subió a sus redes sociales el fin de semana pasado. ¿Qué confianza puede haber en un tribunal así? Yo creo que poca, ¿no? Y en este sentido estoy más que de acuerdo con lo que decía Héctor. Por supuesto que no quería minimizar la victoria del INE en esta ocasión, en esta instancia. Me parece fundamental y me parece clave. Desafortunadamente creo que vendrán más ataques, serán ataques que se verán de forma sostenida, no únicamente en esta elección, sino continuamente, porque el ataque contra el árbitro electoral llegó para quedarse. O sea, cuando alguien se quiere quedar en el poder, no me refiero a la persona del presidente, sino a instaurar su régimen o el autoritarismo a la larga, pues creo que lo que toca es ir mermando la autoridad electoral, y yo creo que eso lo seguiremos viendo. Ahora, el tribunal aquí tendría que mostrar su autonomía. ¿Lo hará o no lo hará? Pues no lo ha hecho hasta el momento, y creo que es donde las cosas se van a poner y se seguirán poniendo complicadas, ¿no? Yo creo que estamos viendo un momento bien delicado de la democracia del país. Creo también que todos tenemos que salir a defender al INE, porque si no defendemos al INE y si el INE se llegara a caer, perdemos todos, pierde el país y perdemos todos. Y sería uno más, bueno, yo creo que sería uno de los puntos más graves de deterioro institucional de los que hemos ya tenido varios, si no es que el más grave. Juan Pablo, este caso no ha surtido también un efecto boomerang en el actual gobierno, es decir, esto que lanza el toro se le revierte me parece que al presidente, a su gobierno, y de alguna manera alguien le pone un par de puyazos al toro, porque pues ya habla ahora desde anoche mismo empezó a hablar de, no, pues vámonos a la casa, este es un movimiento pacífico, vamos a esperar la resolución del tribunal. Como que le bajó varias rayitas ahí después de la resolución del Instituto Nacional Electoral. Sí, a mí me dio la misma impresión, yo tuve exactamente la misma impresión, que al día siguiente de todas estas amenazas de que iba a perseguirlos, de que puso un ataúd ahí, de que los días estaban contados a Lorenzo Córdoba, que fue una amenaza, como bien dice Héctor de Mauleón, como si estuviéramos viendo esas narcomantas. Me parece que le hicieron un llamado de atención porque al otro día en la mañana el presidente dijo que no, que sí lo dijo, o sea, nosotros no avalamos ese tipo de expresiones a una pregunta de un reportero. Este es un movimiento pacífico y yo creo que ahí le bajó. Luego salió Olga Sánchez Cordero a tratar de hacer un llamado de atención que era demasiado endeble. Finalmente no era el llamado de atención de una secretaria de Gobernación, y el único que hizo un llamado enérgico y fuerte fue Santiago Nieto, que no era asunto de su competencia. Santiago Nieto fue el único, digamos, del gobierno. Yo, desgraciadamente, creo que... Te interrumpo ahí, Juan Pablo. Sí le va a afectar al gobierno, sí. Que a mí me parece, y no lo había detectado hasta ahora que lo dices, que sí puede ser asunto de la competencia de Nieto, porque creo que pues lo que hace él es revisar si los dineros en las cuentas, tanto de individuos, o sea, de personas físicas como de personas morales, vienen pues ahora sí que de un ejercicio legítimo y legal y no de crimen organizado o de ahora sí que ejecución de delitos. Entonces, como aquí hay opacidad por parte de Salgado Macedonio, pues creo que pues no está por demás que quien revisa si son legítimos o no los dineros salga a defender a la institución, ¿no? Al INE. Sí, es interesante ese punto de vista, realmente es muy interesante. Sería extraordinario que revisara exactamente cuánto dinero se gastó, porque no es nada más los 6 anuncios. ¿Y de dónde viene, no? O los 8 anuncios a los que se refiere en Facebook. Es todo esto que estamos viendo, todo este movimiento que él simula. Además es un simulador porque se sube a una combi, pero detrás de él van muchísimos vehículos.
se sube a un coche viejito, pero en realidad hay muchos recursos. Desgraciadamente, si uno revisa lo que hizo David, el tribunal, yo creo que le van a devolver la candidatura y sí les voy a leer, aunque luego se enoje Maite conmigo. Dice el tribunal dijo: esta sala superior estima que la aplicación en automático de la máxima sanción a todos los candidatos que no entreguen el informe de gastos de precampaña sin valorar la viabilidad de aplicar otras sanciones sí resulta desproporcionada y trastoca el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votado. Entonces, leyendo eso que dijo el tribunal y que le dijo: sí hiciste tu trabajo, INE, efectivamente sí fue precandidato, no presentó su informe de precampaña, hiciste bien, pero creo que es desmedida la decisión que estás tomando, métele una sanción de millones de pesos, y luego incluso invoca a la Suprema Corte de Justicia, el tribunal, y dice que deben de ser las restricciones interpretadas limitativamente. Desgraciadamente, yo creo que el tribunal no le va a quitar, ojalá lo hiciera, pero creo que desgraciadamente no le va a quitar la candidatura a Félix Salgado, y vamos a ver este tipo regresar a la campaña. Para ir cerrando, Héctor, ¿tú qué esperarías del Tribunal Electoral, de su análisis, resolución, de su debate? Y también, ¿qué esperarías de la autoridad electoral, en este caso pues del INE? ¿Qué esperaríamos hacia adelante después de este episodio, digamos, tan fuerte para los consejeros? Tan fuerte, digamos, en lo profesional y en lo personal. Porque cuando dicen, te vamos a llevar a la casa de fulano de tal, no es para que pases a tomar café. Pues el tribunal esperaría que no fuera el AMLO tribunal, que fuera el tribunal de los mexicanos. En cuanto al INE, lo repito, de verdad me parece un acto de un valor, de una congruencia, un acto absolutamente rescatable en medio de un contexto en el que todos los organismos o todos los agredidos de los organismos han bajado la cabeza o han sido obligados a bajar la cabeza. Me parece un acto de valor muy notable en medio de este contexto lo que hicieron ayer los consejeros, y sobre todo el discurso de Ciro Murayama. Estoy con Valeria en el hecho de que nos quedan pocas cosas que defender y hay que defenderlas como se pueda, porque imagínate volver a 1988 con unas elecciones conducidas desde el poder. Y por otro lado, coincido, qué lamentable y qué nefasta declaración de la secretaria de Gobernación, diciendo: conmino a la institución y a los candidatos a que se apeguen a la ley. Pues el INE no ha violado la ley. ¿Dónde? ¿En qué punto, en qué momento violó la ley? Entonces, me parece, de verdad, todo lo que estamos viendo es como un carnaval grotesco, que no anuncia nada bueno, no puede anunciar nada bueno. Valeria, ¿qué esperarías? ¿Qué esperarías tú de la autoridad electoral, hablando del tribunal, y después del papel que tendrá que jugar el INE después de este episodio? Pues mira, más que qué esperaría, qué me gustaría, ¿no? A mí me gustaría que la decisión del tribunal fuera en el sentido de que se cancelara la candidatura de este personaje que hasta trabajo me cuesta nombrar, para serte muy sincera. No sé si necesariamente eso va a suceder, ¿no? Por supuesto que qué esperaría, y aquí estoy revolviendo la connotación del verbo, ¿no? Esperaría en el sentido de que me gustaría ver que fuera un tribunal a favor de todos los mexicanos y a favor de unas elecciones limpias y claras y transparentes, apegadas a la ley. Ojalá veamos eso. Ojalá veamos eso. Y ¿sabes qué, David? Ojalá también no veamos una mayor presión, porque lo que se ha escuchado es que el partido en el poder pues ha estado presionando profundamente a los encargados de tomar esta decisión, ¿no? En el caso del INE, a los consejeros, y pues en el caso del tribunal quizás esté sucediendo lo mismo. Estoy hablando únicamente de supuestos y de rumores, por supuesto que no tengo nada que lo comprobara. Ese escenario de intimidación me parecería profundamente lamentable. Entonces, ¿qué me gustaría ver, David? Me gustaría que esta candidatura no prosperara por todo, por todo. O sea, sí sé que en este momento el objetivo, más bien el tema es los gastos de precampaña, pero sinceramente los gastos de precampaña me parecen pues una cosita frente a todo lo que representa este señor, ¿no? Entonces sí me gusta, o sea, me parece que es terrible para el país tener un candidato como Salgado Macedonio.
para cualquier cosa, para lo que fuera. Y en ese sentido, esperaría que el tribunal actuara quitando una candidatura. Ojalá sucediera eso. Yo creo que no queda más que esperar. A mí no me gusta sacar la bola de cristal, no me gusta hacer esos supuestos, porque verdaderamente creo que todavía hay muchas cosas en el aire. Y creo que lo que tenemos que hacer es esperar y ver qué sucede, y una vez que suceda, tratar de entender las razones. Ojalá vaya en un sentido que favorezca la democracia mexicana. Tienes razón cuando hablas de no sacar una bola de cristal, pero luego los antecedentes te van ayudando a ver hacia adelante. ¿Tú qué esperarías, Maite, o qué te gustaría sobre este caso? Pues me gustaría ver a un tribunal que responda realmente a lo que implica un proceso electoral en donde pues desafortunadamente no hay la misma sanción para alguien acusado de violación y de acoso que hay para alguien que no ha entregado gastos de precampaña. Creo que esos son de las cosas que hay que modificar. Pero definitivamente, si la candidatura de Félix Salgado Macedonio se vuelve realidad, creo que hay que decirlo. El tribunal es un órgano colegiado, pero no todos votan y piensan igual. Tenemos que revisar, por ejemplo, las posturas de José Luis Vargas Valdés, que es el presidente y que, como bien dijiste, David, salió con antelación a defender, lo cual es inaudito en un árbitro, ¿no?, al candidato, y ir viendo nombre por nombre cómo se comporta cada uno de los magistrados, porque creo que de repente se puede diluir la responsabilidad individual que tiene cada uno de ellos en el precedente que pueden dejar de que alguien acusado de violación y acoso, ocultando gastos de precampaña, sea gobernador de un estado como Guerrero. Tienes razón ahí cuando dices sobre el pronunciamiento del presidente del tribunal. Regularmente no es una conducta que se vea en los magistrados, en los ministros, que se pronuncien sobre casos que están siendo materia de judicial, de la litis, le llaman los abogados. Es muy poco profesional, desde luego. Héctor, para cerrar, ¿tú qué esperarías? ¿Quieres tener una última intervención? No. Correcto. Juan Pablo. Mira, yo lo que veo que, bueno, primero el INE, la verdad, bien, muy bien, reitero, resistiendo para contestar a la pregunta que les hiciste a todos, bien el INE, casi todos los, como lo decía al principio, casi todos los consejeros se comportaron muy bien, muchos de ellos muy elegantes, ateniéndose exclusivamente a lo legal, porque este es un asunto de leyes, ¿no?, y de normas. A mí no me gustan mucho las estridencias y las actitudes protagónicas de Ciro Murayama, ahí sí difiero con Héctor de Mauleón, pero la elegancia de Lorenzo Córdoba y de otras consejeras y otros consejeros. No es un asunto de elegancia, es un asunto de leyes, y él se por eso, pero a mí no me gusta la manera estridente en que él lo hace, ¿no? Yo creo que los demás lo hacen de una manera muy clara, muy legal, ateniéndose a los argumentos jurídicos, y él entra en unas Ciro consideraciones. No lo hizo ilegalmente, ¿eh? Puede ser. No, por eso, pero él entra en unas consideraciones francamente estridentes también y protagónicas, es mi opinión. Pero lo importante, reitero, es la actitud del INE, que finalmente resiste el embate, y el tribunal, bien dice Maite, dice muy bien Maite, hay que ver el voto de cada uno de estos personajes. Si se atuvieran, le decíamos aquí en el programa la semana pasada, le decía yo a Lorenzo Córdoba que me parecía que había sido un árbitro rigorista por comparar lo que sucedió en Guerrero con lo que sucedió en Michoacán, que sí entregó sus gastos este señor, el de Michoacán, pero los entregó tarde. Entonces, el tribunal, desgraciadamente, la mayoría me hace pensar que se va a inclinar de acuerdo a lo que regresaron al INE por permitir que este señor sea candidato. Y eso va a ser una muy, muy mala noticia, porque ese señor rebasó todos los límites hace unos días cuando amenazó a todo mundo. Dijo, no va a haber elección si yo no soy candidato. Entonces, ojalá y los magistrados se lo piensen bien y cambien, sobre todo los que votaron a favor de este hombre, y piensen bien y no le devuelvan la candidatura. Ojalá, pero pues finalmente esto es como un acto de fe. Y para cerrar, yo me quedo con la idea de que el expediente del Toro Salgado Macedonio va a definir en mucho el futuro de los órganos electorales en el país y también de la próxima elección del 6 de junio.
Y yo dejaría la pregunta para cerrar el programa de si el Tribunal Electoral va a indultar al Toro Salgado Macedonio y Félix va a salir al ruedo a competir por la gubernatura en el estado de Guerrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana. Valeria Moy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Maite Azuela, muchas gracias. Gracias, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Héctor de Mauleón. Gracias. Y Juan Pablo Becerra Costa. Que no haya toro. Que no haya toro, dice Juan Pablo. Pues nos vemos la próxima semana en este espacio del Universal con los de casa, un espacio para debatir con datos duros y argumentos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.